Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cristian David González Parra. Soy estudiante del programa de Costos y Presupuestos. Vamos a estar viendo las etapas del proceso administrativo. Antes de iniciar, quiero aclarar unos puntos. Voy a tratar de tomar un enfoque un poco diferente. Me parece que la manera en que yo quiero tratar de exponer esta asignación quizás no encajaba para mí un mapa conceptual. Voy a tratar de hacerlo de otra manera. Muy simple. También quisiera señalar que el sitio web que nos recomendó no me pareció tan user-friendly. Encontré otro en línea gratuito también que voy a tratar de enviarle para que lo explore. Me parece un poco más fácil de usar también en español y todo lo demás. Con eso dicho, creo que mi idea es primero ver cuáles son, qué compone una organización tal como usted lo hizo durante el curso. Tengo quizás una posición un poco privilegiada porque como ya lo he mencionado, he trabajado en dos multinacionales y eso me da un poco de conocimiento de cómo operan estas compañías grandes. De hecho, he tenido la oportunidad de primera mano trabajar con equipos de liderazgo de varios niveles dentro de las organizaciones en las que he estado. Entonces, bueno, una organización, hablamos de tres puntos. La estructura es muy estándar, es particularmente para las compañías americanas. Siempre van con un tema como de manager, director, senior director. Luego suele venir SVP o Senior Vice President, luego VP, luego Executive VP o EVP. Luego ya vendría lo que es un CFO, luego vendría probablemente un CEO, un presidente y ya el chairman, que es como la junta directiva. Esta estructura no cambia en las compañías grandes, suele ser la misma. Me parece que más a un nivel operativo es donde vemos un cambio organizacional. Es decir, ciertas compañías componen departamentos de maneras muy diferentes y la manera en que lo maneja obviamente es muy diferente. Creo que aquí podríamos apreciar esta diferencia. La estrategia, me parece, y voy a salir un momento de la presentación, y la cultura. Quiero hacer énfasis en una experiencia que tuve cuando trabajaba en la compañía de Dell. Esta es la estrategia de ellos. Deliver technology solutions that enable people everywhere to grow and thrive. Desde el momento que yo entré a esta compañía en 2010 hasta el momento que fui trasladado y cambié a NTT en el 2017, o sea, 7 años, fue la misma estrategia. Esto fue repetido como un mantra por todos los empleados, en todas las reuniones, en las reuniones grandes de grupo, a nivel organizacional, cuando venían directores, venían CFOs, que hacían esas presentaciones de teleconferencia, o venía alguien, digamos, un senior director. O sea, estas interacciones siempre hablábamos de esta estrategia. Todos los empleados se la pueden saber de memoria. Y es interesante cómo estas compañías, en mi opinión, toman ese enfoque de mezclar la estrategia, o sea, lo hacen parte de su cultura. Cuando yo, cuando yo entré y comencé a ser parte de él, inmediatamente identifiqué una compañía muy diferente. De hecho, en Panamá han ganado el mejor lugar para trabajar en varios años consecutivos. Es un premio global que se llama Best Place to Work y se enfocan mucho en el recurso humano. Toman un enfoque en el que el empleado es básicamente el recurso más valioso de la compañía, porque invierten mucho en él. Estamos hablando de entrenamientos ilimitados, libros a disposición increíble, tenían planes para estudio de personas que querían estudiar, planes interesantísimos para hacer, para crecer dentro de la compañía, en los cuales hacían cursos mientras que uno trabajaba y te hacían rotar en varios departamentos, por ejemplo, de finanzas, ah, y te hacían viajar a varios países. Un tema muy interesante la manera en que ellos invertían o siguen invirtiendo los empleados y la cultura que crean alrededor de eso, en el cual un gerente no podía tomar cierto tipo de acciones contra un empleado, todo tenía un protocolo, la actitud que se llevaba dentro de la compañía entre los líderes y los empleados era, era increíble, la manera en que todas las personas se comunicaban y toda la compañía, yo estuve en un lugar, un site con 3.000 empleados, eran muy sincronizados y todos vibraban de la misma manera. Había grupos de empleados que le decían ERGs o Employers Resource Groups, donde uno hacía actividades como vaya, yo estuve en unas actividades para personas con discapacidad, o sea, es un tema increíble cómo se invierte mucho en establecer una cultura
donde el empleado se sienta parte de la compañía, que pertenece a algo, que quiera trabajar para para la compañía, que adopte esta estrategia y al mismo tiempo se vuelve increíblemente productivo. Esto ayuda muchísimo con la producción, donde las personas quieren trabajar aquí y cuando llegan ahí quieren dar lo mejor de ellos porque hay una oportunidad de crecer. Entonces me parece una manera muy interesante de cómo estas compañías mezclan estos dos puntos, inclusive con la estructura, para obtener buenos resultados. Luego ya vamos a hablar sobre los puntos organizacionales, cuáles son los pasos que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Eh, ¿Qué es planificar? Históricamente, bueno, se ha escrito como el proceso de hacer, dar órdenes como en cascada, ¿no? En que los altos grupos directivos o los líderes de alto nivel básicamente dan instrucciones para que el resto de las organizaciones sigan. Formulan objetivos que persigue la organización, determinan los cursos de acción necesarios para alcanzarlos, identifican y asignan recursos organizativos a sus miembros. Organizar, pues es un grupo de personas que realizan sus actividades de forma coordinada para lograr un objetivo en común. Ellos se tienen que determinar las tareas que hay que realizar y quiénes deben llevarlas a cabo, distribuir la autoridad de los recursos entre los diversos miembros y coordinar actividades con el objeto de orientarlas hacia un logro objetivo común. Eh, Dirigir. Consiste en orientar la actuación de cada individuo para hacerla converger con los de los demás. Esto es lo que hablábamos de crear una cultura, ¿no? Para eh, quizás eliminar lo que denominan en el texto como variabilidad espontánea de conducta. Entonces crean una cultura y valores que todas las personas comparten y las compañías grandes invierten muchísimo en esto, hacer sentir a las personas parte de algo, que el trabajo es importante. Eh, y por último, controlar, que consiste en evaluar el desempeño de una organización y adoptar las medidas correctivas necesarias. Yo, de hecho, he formado parte de organizaciones en las cuales he visto esto de primera mano también. Hice un proyecto en el cual identificamos que había un error en un proceso. Me tomé la tarea de tomarlo como un proyecto, ver cuál era la área de oportunidad, establecer un plan, ejecutarlo, medirlo, controlarlo, hacer ajustes luego de ya haber ejecutado el plan. Y eso resultó en recuerdo que era alrededor del 85% de reducción en pérdidas, que eran $280.000, que son quizás como 700 millones de pesos, que le ahorré a la compañía en un año. El proyecto se inició solamente durante 3 meses y ese año cerramos con 700 millones de pesos en ahorro. Entonces, he estado también involucrado en esa parte y me parece muy interesante cómo de manera perpetua uno puede ir tratando de mejorar los procesos. Cada cierto tiempo se mejoran, se revisan, se ajustan. Eh, por último, bueno, casi el último slide, eh, también quería, este es el punto que me pareció interesante sobre el texto. Esto es lo que hablábamos de los gerentes que están más involucrados con el área operativa, que aquí lo mencionan como, bueno, esto no es el libro, pero hablan de gerentes de primera línea, gerentes de nivel medio y gerentes de alto nivel, que obviamente tienen que tener diferentes habilidades y se deben enfocar en una más que en otras. Los de primera línea tienen un poco más de habilidad técnica, los gerentes nivel medio más humana y los gerentes de alto nivel que digamos que son EVPs o Executive Vice Presidents en adelante, ya es un tema más conceptual donde se toman las decisiones, se orienta a un grupo, a una estructura organizacional que puede ser de 500 empleados, que son, digamos, el departamento de compras, el departamento de contabilidad, hacia una misma dirección. Entonces, me parece, quiero hablar de esto porque me parece interesante estas observaciones que hacen aquí. Eh, Nuevamente, esto es un enfoque muy amplio. He tenido la oportunidad de ver esto también de primera mano, interactuar con varios líderes de organizaciones y me parece que no es totalmente necesario que los gerentes de primera línea tengan tanto conocimiento técnico. Esto creo que desde mi punto de vista, depende de qué organización, eh, con qué organización se está trabajando. Es decir, si se habla de una organización quizás de soporte técnico o incluso una organización de ciertas áreas de finanzas. Yo he estado en equipos de finanzas en el cual los gerentes de primera línea o que están muy cerca del proceso operativo no conocen todos los procesos de la operación, precisamente porque sería un tema complicado, ¿no? Y se encargan de manejar a las personas clave que conocen esos procesos, que los trabajan para ellos y le dan los resultados que ellos quieren. Los gerentes de nivel medio, que sean los senior managers o directors, que tienen un grupo de gerentes o gerentes senior bajo su nivel,
definitivamente manejan grupos, quizás no directamente con el área operativa, esto también lo hacen los gerentes de primera línea. O sea que, ¿qué es lo que hacen ellos? Me parece que sí está muy bien descrito en este cuadro. No quiero discrepar con lo del texto del libro, pero me parece que este me parece más acertado que el segundo, en que un gerente de nivel de primera línea se encarga más de dirigir a su grupo, los niveles intermedios lo hacen mucho menos y ya los niveles altos se encargan más de planificar y organizar. Y me parece que es muy acertado, ¿no? Bueno, eso es todo. Creo que me extendí un poco. Nuevamente, quizás comprimir toda la información en tan poco tiempo es complicado. Por suerte nos dio 10 minutos para esto. Lo vas a estar enviando el link. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Que tenga muy buena noche. Hasta luego.